Vamos a topar los derechos de participación, algo muy importante. Principalmente porque en Ecuador tenemos lo que se llama el quinto poder del Estado, que es la participación ciudadana. Dicho esto, pues empecemos a desarrollar este amplio tema de la participación ciudadana. Dentro de nuestro Estado ecuatoriano tenemos lo que conocemos como el derecho de participación. De ello se desprende que el mismo, dentro del contexto jurídico, es considerado como un derecho que se encuentra consagrado no solo dentro del ordenamiento jurídico interno, sino que a su vez este nace de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Acordémonos que durante estos días vamos a estar hablando sobre los derechos que la Constitución consagra. Ya hemos visto los derechos de las personas de la tercera edad, los derechos de los pueblos indígenas, y ahora vamos a ver el derecho a participación, ¿no? Entonces, en los actuales momentos se desarrolla de manera directa en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que en el artículo 1 determina, principio 1, la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. De ello que es importante determinar como aspectos necesarios y básicos de los derechos de participación tenemos los que a continuación se detallan con la finalidad de que dichos derechos sean considerados y consagrados dentro de los aspectos obligatorios de protección y ampliación de los derechos. Una de las características más importantes que existe dentro de la Constitución de la República del Ecuador es que se puede determinar que es aquella que busca consolidar un Estado garantista de derechos y justifica al manifestar que toda vez que cuando nos encontramos en la primera característica de nuestra Constitución al establecernos como un Estado constitucional de derechos, no hacemos más que acercarnos un poco al reconocimiento jurídico que le hace por mandato constitucional a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos de aquellos derechos que se encuentran no solo garantizados en el derecho constitucional interno, sino también en el derecho internacional. De ahí que podemos garantizar la participación de los ciudadanos en el ámbito político y social. Y tenemos como regla principal que los constituyentes buscaban en la nueva normativa sea incluyente, moderna y progresista en cuanto a derechos. Consecuentemente con ello, tengamos dentro de los aspectos bases que 1. La Constitución y las leyes subordinen el poder público a la soberanía del popular. 2. Que la voluntad de la mayoría esté limitada por los derechos de las minorías. 3. Que los poderes públicos estén separados y gocen de independencia y equilibrio. 4. Que los representantes de los órganos ejecutivo y legislativo sean elegidos libremente de forma periódica por sufragio universal directo y secreto. 5. Que las decisiones públicas sean descentralizadas y regidas por normas de máxima publicación y transparencia. Para el ejercicio del derecho a la participación es necesario que la organización y el funcionamiento del Estado sea democrático, lo cual significa lo siguiente. Primero, la existencia de espacios y mecanismos de participación a los cuales todos los ciudadanos pueden concurrir libremente sin restricción. Segundo, aspecto a decisiones de manera informada y que éstas sean sometidas regularmente al debate y al escrutinio de los ciudadanos. 3. Disponer de procedimientos de examen exhaustivo, oportuno, de denuncias, peticiones, reclamos, quejas de los ciudadanos.
respecto a la participación autónoma, independiente, sin presiones ni injerencias de los procesos donde los ciudadanos deben decidir por ellos mismos. La participación concierne un derecho que parte de una noción plasmada como beneficio de sellar el famoso contrato social cuando nos referimos a participación inmediatamente. Lo relacionamos con el pueblo, con aquellos ciudadanos que no poseen el poder, una especie de asesores indirectos del Estado. Sin embargo, como idea central y general, el derecho de participación se lo realiza íntimamente con el derecho a sufragar, pero conceptualizamos lo que encierra el derecho a participación. Nos daremos cuenta que la importancia que tiene y lo necesario que resulta hacerlo eficaz en un Estado garante de los derechos. Es así que el derecho de participación lo podemos entender en un sentido amplio que incluye la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, el derecho a opinar, la libertad de asociación o el derecho a estar informado. En un sentido más estricto nos referimos al derecho que tiene la ciudadanía para dar voz, voto y protagonismo en las decisiones que vaya a adoptar el Estado. Como vemos, el derecho de participación internamente da origen a la presencia de otros derechos constitucionales reconocidos en nuestra Carta Suprema, entre ellos el derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación. Por otro lado, el papel protagonista lo tiene el ciudadano a través de su participación en la toma de decisiones y como pieza fundamental de la estructura soberana de un Estado que, bien lo señala el artículo 1, primer inciso de la Constitución de la República del Ecuador, el pueblo es el mandante y principal fiscalizador del poder público en ejercicio de su derecho a la participación. Ahora bien, este derecho de participación hoy en día es reconocido a nivel mundial, no solo en las propias constituciones de un país, sino además en varios instrumentos internacionales. Dentro de ellos, pues, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual en su artículo 21 expresa: es el derecho de cada uno de los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos, votar y ser elegidos en elecciones periódicas, justas y auténticas, y tener acceso a la función pública en el marco de procesos democráticos basados en el consentimiento del pueblo, que garantice su gozo efectivo junto a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación, cualquiera sea la forma de constitución o gobierno que adopte un Estado. Esta conceptualización puramente normativa expone las ideas principales de lo que en un primer momento podríamos entender como el derecho de participación, es decir, participación como sinónimo de voto, participación como sinónimo de democracia y participación como sinónimo de pueblo. En ese sentido es menester señalar que para este derecho cobre sentido los principios que resultan mandatos de optimización de cierta forma ayuden a las normas, se encuentren respaldadas, se encuentren protegidas ante cualquier amenaza de violentarlas. Es por ello que nuestra Constitución en su artículo 95 señala ciertos principios por los cuales va a regir el derecho a participación en Ecuador, teniendo como tal los siguientes: igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. Por otra parte, es importante señalar que nuestra Constitución técnicamente se encuentra inmersa en una tendencia participacionista, mismo que se basa en la participación continua y activa
de los ciudadanos en su autogobierno. Incorpora en el ámbito político avances participativos, los cuales han sido denominados como mecanismos de participación ciudadana que vienen a configurar esta famosa democracia representativa, directa y comunitaria. Ahora comprendemos que de estos tres últimos elementos se nota la presencia de que el Estado ecuatoriano se maneja bajo un modelo específico de democracia mixta, en donde por un lado tenemos la democracia representativa o indirecta, la democracia directa y participativa. A partir de aquí es posible identificar cada uno de los derechos que se enumeran en forma concreta en el artículo 61 de la Constitución, que expresa: las ecuatorianas y los ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: elegir y ser elegidos, participar en los asuntos de interés público, representar proyectos de iniciativa popular normativa, ser consultados, fiscalizar los actos del poder público, revocar el mandato que hayan conferido las autoridades de elección popular, desempeñar empleos y funciones públicas con base y méritos de capacidades en un sistema de selección designado y transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad, paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. Conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse, libre de ellos, a participar en todas las decisiones que estos adopten. Las personas extranjeras gozarán de estos derechos en los que les sea aplicable. ¿Qué implica la democracia representativa o indirecta? Implica la necesidad de establecer una estructura de Estado ordenada, en base a la elección de aquellas personas quienes se entienden capaces para ejercer una función determinada y representativa en pro de una nación. Concierne además una forma de gobierno en el cual los ciudadanos gozan del ejercicio del poder político por medio de sus representantes, quienes serán elegidos a través del sufragio. Significando con esto que si bien el soberano es el pueblo, es necesario de un porcentaje de población a quienes se les atribuye la facultad de decidir en base a lo que el pueblo manifieste. Esto lo hallamos presente en el numeral 1 del artículo 61. El derecho a elegir y ser elegidos, así como aquellos derechos que recaen sobre las personas que pretenden ser representantes del pueblo, es decir, el derecho a conformar movimientos políticos, el derecho a afiliarse o el desafiliarse libremente de ellos y sobre todo participar en la toma de decisiones en base a aquello. ¿Y qué implica la democracia participativa? Sencillamente es aquella que he venido tratando en forma profunda en este análisis, en el cual la participación activa y continua de los ciudadanos es fundamental para determinar la existencia real y efectiva de una democracia participativa, misma que tiene relación directa con el numeral 2, 5, 7 del artículo 61, que expresa el derecho a participar en los asuntos de intereses públicos, el derecho a fiscalizar los actos del poder público, el derecho a desempeñar empleos y funciones públicas en base en méritos y capacidades, estrictamente la participación ciudadana. La democracia directa, propiamente participativa, sin duda recae sobre el pueblo, pero con un accionar diferente, centrado en expresar derechos señalados en los numerales 3, 4 y 6 del artículo 61 de la Constitución, tales como el derecho a presentar proyectos de iniciativa popular normativa, el derecho a ser consultados y el derecho a revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular. Es fundamental, en vista de que la toma de decisiones puede llegar a ser tan relevantes en algunos casos, que la democracia directa otorga estos mecanismos más que derechos, que se activarán al momento
de ser requeridos por parte del pueblo. En este sentido, tenemos claro los mecanismos sobre el cual se va a efectivizar el derecho de participación en el Ecuador, reiterando la existencia de una democracia mixta que al final resulta necesaria para el pueblo y para un Estado, a fin de poder desarrollar en mayor medida y estructura en forma correcta todo lo que engloba al derecho de participación. Quisiera exhortar a todos ustedes que además de la Constitución de la República puedan y revisen la Ley de Participación Ciudadana. Muchos creen que el Consejo de Participación Ciudadana no debería existir, pero aquello lo dicen porque le han otorgado al Consejo de Participación Ciudadana la atribución de elegir a muchos representantes del Estado. Y ese poder de elegir a esos representantes quiere ser usurpado. Por lo tanto, exhorto a ustedes, principalmente a los colegas de acá de Ecuador, que revisen la Ley de Participación Ciudadana y empecemos desde cada lugar en que nosotros estemos a comunicarle a los demás, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Expliquémosles sobre la participación ciudadana y empecemos a aplicar la Ley de Participación Ciudadana para ver el cambio radical que existirá. Por eso quieren desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana. No podemos permitirlo. Que tengan un excelente día.